Muy bien, entonces han visto en la práctica este fenómeno. En el laboratorio de física tenemos algunos, por supuesto, solenoides más grandes, imanes más poderosos y el efecto se ve mucho más claro, ¿no? Yo acá tengo elementos bastante rudimentarios, pero ustedes ven que lo importante es en física justamente lograr demostrar leyes muy simples, pero muy importantes como esta, con elementos muy rudimentarios. No hace falta tener aparatos sofisticados para demostrarla, como ustedes ven. Sí, lógicamente hay que tener más aparataje para poder sacar conclusiones cuantitativas más exactas, pero en principio para ver el fenómeno, como ustedes ven, es muy simple y con métodos muy caseros se puede hacer. Insisto, en el laboratorio, si alguna vez podemos volver a hacer esta práctica, lo van a ver con más detalle y van a poder hacerlo ustedes mismos. Para eso hace falta entonces otro tipo de solenoides con más espiras, tener digamos, un aparataje y un lugar para montar las cosas y bueno, se puede ver con más detalle. Pero en principio ustedes han visto entonces el fenómeno. Entonces tengo la bobina y hemos visto recién entonces el imán que entra y que sale. O que inclusive han visto que lo puedo mover y también al moverlo obviamente varía también el flujo, las líneas que cortan y también se produce una diferencia de potencial inducida en el voltímetro. Esta forma de generarlo, por supuesto, es útil en máquinas pequeñas. En el futuro vamos a ver, pero ustedes saben que un imán permanente es difícil de calcular el campo magnético y en este caso requeriría siempre que haya movimiento, ¿no? Pero en realidad lo que hace que se produzca este fenómeno no es el imán, sino un campo magnético en principio, ¿verdad? Y el flujo que cambia digamos, en este solenoide. Por lo tanto, yo puedo pensar en prescindir del imán y ¿qué hacer? Generar un campo magnético a través de qué cosa? De la ley de Ampère, ¿sí? Con una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, fíjense aquí qué disposición hice. Muy similar a esta. Tengo el mismo solenoide, marcado en azul acá, con su voltímetro, exactamente igual. ¿Y qué utilizo para generar el campo magnético? En vez de tener un imán permanente, como en este caso, utilizo un solenoide. Como ya sabemos, hemos inclusive deducido la ley del campo, fíjense, tengo un solenoide que tiene sus dos extremos, tengo una batería y tengo una llave. Cuando yo cierro la llave, ¿qué pasa? Circula corriente, fíjense ahí, por lo positivo de la batería, por lo negativo, circula corriente así, una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica pasa por acá y genera un campo B, ustedes saben, por la regla de la mano derecha, hacia allá, ¿sí? Que lo hemos calculado mediante la ley de Ampère. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Si las bobinas están relativamente cercas, no hace falta un movimiento entre una y otra, sino que en el momento que yo cierro la llave, ¿qué ocurre? De no cortar ninguna línea, aparece un campo magnético que sí va a cortar líneas ahora, ¿ok? Exactamente igual que en este caso. Si yo abro la llave, ¿qué va a ocurrir? El campo cesa y no va a haber más líneas. Entonces, abriendo y cerrando la llave, ¿yo qué hago? Hago variar la corriente y genero entonces un campo magnético variable, que es, en este caso, digamos, el mismo efecto que ocurre acá arriba. En vez de acercar y alejar un imán respecto a la bobina, ¿qué puedo hacer? Tener las dos bobinas en forma estática y merced a variar la corriente, puedo variar el campo y producir el mismo efecto. ¿Se entiende? Esto sería entonces una máquina estática, algo estático. Dos bobinas acopladas, se dice. Acopladas. Una genera el campo, mira acá, el mismo tubito que yo generé antes es como si tuviera esto, ¿verdad? Esta sería la bobina que marqué antes y le agrego a este tubo una bobina que está con este cable rojo. ¿Y qué pasaría aquí? En esta bobina entonces yo le inyecto una corriente, genero un campo y ese campo es cortado por esta bobina y produce la fuerza electromotriz inducida. En este caso se dice que estos es como si fueran dos solenoides que están acoplados o dos bobinas acopladas. Acopladas significa que una genera un campo y la otra corta esas líneas y produce la tensión inducida. ¿Sí? Después vamos a ver todo esto con mucho más detalle, que ahora no os quiero explicar para no marearlo demasiado, sino que bueno, vamos a sacar muchas conclusiones en esta práctica y en las que siguen sobre este tipo de aparatos, que son fundamentales en lo que es electricidad, electrónica y bueno, todo nuestro mundo actual de la tecnología, digamos, de comunicaciones y computación. Así que, está claro entonces, en vez de utilizar un imán, puedo utilizar un solenoide. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Desde el punto de vista del fenómeno me refiero, ¿no? Utilizar un imán
permanente o un solenoide. ¿Cuál es la mejora con el solenoide? Que esto yo por supuesto puedo calcularlo. El imán, como ustedes saben, el cálculo de B es bastante empírico. No lo hemos hecho, de hecho no lo hemos aplicado de una forma porque es muy complicado hacerlo y a nivel, ya insisto, más bien se mide, ¿no? Y son cálculos empíricos muy complicados. En vez, un solenoide sí es relativamente fácil, lo hemos hecho por la ley de Ampere, por lo tanto, este aparato es mucho más predictible en lo que va a ocurrir, utilizando entonces un solenoide bobinado que produce el campo y otro solenoide o otro bobinado que corta esas líneas de campo, el flujo varía y produce entonces la fuerza electromotriz inducida. Por supuesto que yo también acá, lógicamente, ¿no? Si tengo dos bobinas y dejo esta llave todo el tiempo cerrada, obviamente, ¿no? Dejo la llave cerrada, bueno, ¿qué va a pasar? Se produce un campo, no varía más el campo y no va a haber tensión inducida. Pero si yo muevo la bobina ahora, va a ser exactamente igual que esto que está acá, ¿no? Porque el campo, si bien no cambia, lo que cambia es que son, al alejarlo o acercarlo, la cantidad de líneas que son cortadas. Así que en este caso, si el campo B es constante, porque la llave está cerrada, funcionaría como un imán, ¿ok? Entonces tendría que moverlo. Por supuesto, el movimiento es relativo, obviamente, ¿no? No lo dije antes, pero lo digo ahora. Puedo mover una bobina o la otra, ¿sí? Entonces, fíjense todas las cosas que puedo lograr, que puedo hacer, perdón, para lograr una tensión inducida, ¿sí? O mover el imán, o tener un esquema estático donde cambia la corriente, que hace cambiar B, ¿sí? También puede haber una rotación, ¿sí? Yo puedo girar esto también, eso en el laboratorio se ve muy claro. Si yo giro esto, ¿qué va a pasar? Tienen que pensar todo esto, usar la imaginación. Si la bobina ahora está así, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que las líneas salen así, ¿ok? ¿Se entiende, no? La giré 90 grados la bobina. Y entonces, ¿qué va a pasar? Menos líneas van a cortar o la van a cortar de diferente manera. Entonces también al rotar, sin necesidad de dejarlo acercar, sino simplemente rotando una bobina, voy a producir una variación de líneas cortadas por el solenoide marcado en azul, que es el solenoide que es inducido, en donde aparece la tensión inducida. ¿Se entiende? Entonces, hay varias maneras, en una palabra, de cambiar qué cosa. El flujo magnético que es cortado por este solenoide marcado en azul. Son varias maneras. Acercando, alejando el imán, dejando otra bobina fija y cambiando la corriente, rotando esta bobina, también rotando el imán, ¿sí? Diversas maneras. Todas esas maneras conducen a un único fin, que es cambiar el flujo magnético que atraviesa este solenoide. Y eso es lo que produce la tensión inducida. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora un poco más cuantitativamente el fenómeno. Bien, vamos a ver ahora entonces esta ley en forma cuantitativa. Van a ver que es extremadamente simple. Yo acá dibujé una espina, como si fuera esta bobina, ¿la han visto ya? ¿Vista así? Y solamente dibujé una espina, ¿sí? Para hacerlo sencillo. La dibujé de frente, ¿no? Viendo la bobina así como está, o si ustedes quieren, esta también, la dibujamos así, ¿sí? De perfil, como le hice antes, la dibujo así, para entenderlo mejor. Y dibujé el campo que está entrando. El campo marcado en azul es el campo entrante. Y de alguna manera vamos a suponer que en este caso yo estoy variando el campo, ¿sí? Porque, digamos, si este campo está generado por otra bobina, como vimos antes, puedo variar la corriente, entonces hay una variación de campo. Por lo tanto, el campo final va a ser la suma del campo inicial y el campo, la variación esa que tengo del campo. Si yo hago experimentos entonces y mido de forma cuantitativa, veo que la tensión inducida, que la marqué acá, como se suele hacer con una E cursiva, una E mayúscula eh, cursiva, digo entonces que el módulo de esa tensión, sin todavía entrar en signos, ¿no? Como ser positivo o negativo, eso lo vamos a ver en un poco tiempo, pero no en este momento, el módulo de esa tensión, si pongo un voltímetro, es simplemente igual a la variación del flujo respecto al tiempo, o sea, la derivada del flujo magnético que atraviesa esta espira respecto al tiempo. Y ya sabemos que el flujo magnético, por lo que vimos en la serie de clases número 9, en una superficie abierta se define como simplemente la integral en esa superficie abierta debe escalar de A. Recuerden que el flujo cerrado siempre da cero, ¿no? La ley de Gauss del campo magnético, si es cerrada la superficie, siempre da cero. En este caso, tiene que ser una superficie abierta como esta espira. Por lo tanto, juntando las dos expresiones, tengo entonces que la fuerza electromagnética inducida, ¿sí?, que aparece en esa espira, esta sería entonces la FEMI,
es simplemente la derivada respecto al tiempo de la integral debe escalar de A en esa superficie que estoy considerando. ¿Ok? Aquí ven entonces ustedes un resumen muy simple de todo lo que hemos visto. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo entonces, por ejemplo, acercaba al imán? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, más líneas o menos líneas cortan a la espira, entonces hay una variación de flujo debido a ese efecto, más o menos líneas. Si tenía dos bobinas acopladas y cambiaba el campo, entonces la cantidad de líneas era la misma, lo que cambiaba que era el campo. Cambia el campo, el flujo, ¿por qué cambia? Debido al campo, a que cambia el campo. ¿Se entiende? ¿Mm? Y por último lo podía rotar. Si lo roto, fíjense qué es lo que está ocurriendo. Al rotar una bobina respecto a otra, ¿qué ocurre? Cambia el ángulo entre B y de A. Si este es el campo B, marcado en azul, y yo lo giro ahora al campo, ¿qué está ocurriendo entonces? El campo módulo puede ser el mismo, ¿sí? Pero ¿qué está ocurriendo? Cambia el flujo, ¿por qué cambia? Porque cambia el ángulo entre B y de A. Si este es de A y este es el flujo, en este caso son como son. Son paralelos. Si yo giro la bobina o el productor del campo, lo giro 90 grados, o giro la propia bobina inducida, ¿qué va a pasar? El ángulo ahora es 90 grados. O sea, que puedo girar el área o puedo girar el campo, cualquiera de las dos cosas. Si el ángulo es 90 grados, el flujo en ese caso va a ser cero. Entonces puedo cambiar el flujo, como ustedes ven, ¿de qué manera? No solamente cambiando B, que sería una forma, sino también cambiando el ángulo relativo entre la espira y el campo. Uno es el de A y otro es el B, repito. Entonces, cambiando el ángulo relativo entre uno y otro, puedo cambiar el flujo. ¿Se entiende? Siempre entonces tiene que haber una variación de esta expresión respecto al tiempo. Entonces, repito, puede ser cambiando B, cambiando el ángulo o cambiando también el área. ¿No? Vamos a ver un ejercicio donde puedo cambiar el área. Si aumento el área, si esta espira, por ejemplo, la hago más grande o la hago más chica, también puede ser porque estoy cambiando el área. No es el, digamos, el mecanismo más práctico ese, ¿no? Pero vamos a ver unos ejemplos. Entonces, fíjense, de nuevo, hagamos un repaso. ¿Qué puedo hacer para generar una fuerza electromotriz inducida? Tengo que lograr la variación respecto al tiempo de qué cosa? Del flujo. Del flujo magnético que atraviesa esta espira. ¿Cómo lo puedo hacer? Cambiando el campo, cambiando el área o cambiando el ángulo entre ambos. Entre el área y el campo. Son los tres métodos que se usan, sobre todo los dos primeros, no tanto cambiar el área, ¿no? Se usan justamente para generar una fuerza electromotriz inducida. Noten que este es el principio básico de un generador eléctrico. Esta ley, entonces, la ley de Faraday-Henry, que permitió la concepción de un generador eléctrico. ¿En qué consiste un generador eléctrico? Justamente en esto. Poder generar una tensión y, en general, se hace a través de una rotación, porque, digamos, sería cómodo acercar o alejar la bobina, sería, perdón, no cómodo, sino incómodo, quiero decir, ¿no? Sería una cosa bastante incómoda. Entonces, mucho más fácil es tener una bobina y hacer rotar la otra. ¿Sí? Entonces, mediante una rotación que se genera a través de un trabajo mecánico que se hace sobre el generador, puedo generar una tensión eléctrica, ¿sí? Y ese es el principio básico del generador. Si yo tengo dos bobinas estáticas, ¿sí? Ahí eso se utiliza nuevamente en otra máquina que vamos a ver más adelante, que es el transformador eléctrico, ¿ok? Entonces, digamos, este fenómeno está relacionado con esas dos máquinas, ¿se acuerdan que yo les mencioné que se usan en la industria, que son las que faltaban? El generador y el transformador, ¿ok? Bien.